Hola jóvenes, bienvenidos. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, es Producto Interno, y vamos a comenzar primero con la definición. Aquí es importante, debemos ver si mi espacio vectorial está definido sobre el campo de los reales o si está definido sobre un campo de complejos, porque aquí las propiedades que vamos a analizar para ver si una función es un producto interno dependerán de ese campo, ¿de acuerdo? Es un pequeño cambio nada más. Entonces vamos a iniciar. La notación es diferente en varios libros. La notación que nosotros vamos a manejar una vez que ya tengo un producto interno sería la siguiente. Tengo dos vectores AB y entre paréntesis me indican cómo se relaciona. Lo interesante de un producto interno y lo que vamos a ver ahora en este producto interno es que vamos a empezar a manejar como las características cuantitativas de un espacio vectorial. Aquí, una vez ya que tengamos un producto interno que nos defina un producto interno en un espacio vectorial, vamos a poder repasar esos temas que vieron en cálculo y geometría en el tema de álgebra vectorial, distancia entre vectores, ángulo entre vectores, vectores unitarios, ¿va? Pero primero debemos ver si una función que me indican, que me relacionan mis elementos de entre vectores, es un producto interno. Las propiedades que se deben de cumplir, cuidado, si estamos sobre el campo de los reales, el ver si la función es producto interno o no depende de 4 propiedades. En algunos libros no vienen los nombres de las propiedades. Algunas personas no manejan los nombres de las propiedades. Me gusta darles el nombre porque de alguna forma se lo graban. Y entonces, vamos a ver, la primera propiedad se llama conmutatividad. Entonces, la conmutatividad viene dada con la siguiente expresión. Debe de cumplirse que al relacionar A con B, ¿sí?, debe ser igual a B con A. El resultado que haces de esto con esto, ¿sí?, tiene que ser exactamente el mismo. La siguiente propiedad es una distributividad, que le llamamos de esta manera, porque la distributividad me especifica A más B asociada con C sería igual a A con C más asociada B con C. La tercera es la homogeneidad. La homogeneidad sería la multiplicación de un escalar por un vector relacionado con B. Y esto es alfa A con B, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahorita estamos manejando la función de esta manera. Vamos a ver. Y me falta una cuarta propiedad. La última propiedad es la positividad. Y lo que hace es relacionar el vector con el mismo vector, siempre me tiene que dar mayor a 0, cuidando que este vector sea diferente del vector nulo, porque el producto interno con un vector nulo siempre te tiene que dar un escalar 0, y acabo de darles una clave interesante: escalar. Si tú relacionas estas propiedades al relacionar un producto interno de un vector con otro vector, el resultado es un escalar. Si observaron las 4 propiedades, no existe una cerradura, que es lo que hemos venido manejando desde operación binaria. Aquí no hay una cerradura. ¿Por qué? Porque el resultado de asociar un vector con otro vector, su resultado es un escalar. ¿De acuerdo? Entonces, esta notación la utilizo para, ya que checamos que las 4 propiedades sí se cumplen, entonces tengo un producto interno y entonces manejo la notación que manejamos en ingeniería. Esta, ¿sí? Esto ya es dar por hecho que tengo un producto interno. Esta es otra notación. Incluso también se maneja esta notación. ¿De acuerdo? Todo me indica producto interno. Yo quiero de alguna forma reconocer que en este momento voy a ver si es producto interno. Ya que es producto interno, entonces ahora sí manejo esta. Pero todas las notaciones son correctas. ¿De acuerdo? Ahora, esto es sobre el campo de los reales. ¿Qué pasa sobre el campo de los complejos? Sobre el campo de los complejos hay
solo una diferencia, que es la primer propiedad. Esa que se llamaba conmutatividad, ahora la voy a llamar una simetría. Para que ustedes puedan manejarlo de las dos maneras, pues vamos a decir que es una simetría o conmutatividad. Es decir, el vector de A con B es exactamente B con A. Pero como estoy sobre el campo de los complejos, a este resultado le agrego su conjugado. El asterisco significa conjugado. Vas a conjugar el resultado. Las propiedades, las demás, continúan como tal. Las voy a repetir, que sería la distributividad. Recuerden que es A más B con C es igual a A con C más B con C. La homogeneidad, que sería alfa por A con B, es igual a alfa A con B, simplemente para recordar mantenerlas. Y la positividad, recordando que el vector tiene que ser diferente del vector nulo, A con A, esto me tiene que dar mayor que 0, A diferente del vector nulo. Observen, vean, las cuatro propiedades son exactamente las mismas, solo hay este pequeño cambio. Y esto sucede solamente sobre el campo de los complejos. Ponemos el asterisco para no causar confusión entre la testa de vector y poner una testa más grande de todo. Por eso ponemos el símbolo de asterisco como conjugado, ¿de acuerdo? Cuando trabajemos el ejercicio, de repente verán que la testa está sobre la componente del vector, no sobre el vector, sobre la componente. Pero lo vemos en el ejercicio, ¿de acuerdo? Haremos dos ejercicios, un ejercicio sobre los reales y un ejercicio sobre los complejos para poder ver estas propiedades, ¿de acuerdo? Va. El ejercicio me dice determinar si la función f u con b, fíjense, es una función donde me indican cómo se relacionan los vectores u y v. Además me especifican la característica o la estructura del vector u y la estructura del vector v, muy importante, ¿sí? Para saber cómo relacionar. Ahora, observen, la función me dice, es una sumatoria desde igual a 1 hasta 2 del producto de la primer componente, que es x y al cuadrado, y al cuadrado. Me dice, determina si la siguiente función es un producto en R2. Estoy trabajando en los reales en dos dimensiones, entonces mi campo son los reales. Entonces vamos a ver las propiedades. Nada más que de repente les cuesta trabajo esta sumatoria. Recomendación, cuando veas una sumatoria y la tengas que aplicar en propiedades, busca las propiedades de la sumatoria para que las tengas a la mano y entonces de inmediato puedas trabajar las propiedades. O otra forma es desarrolla la sumatoria y observa con lo que vas a trabajar. La regla de correspondencia en realidad sería la función de u con b, si se dan cuenta son dos términos nada más en la sumatoria, sería x1 al cuadrado por y1 al cuadrado más ahora x subíndice 2 al cuadrado por y2 al cuadrado, donde vean la característica de los vectores. Bien, empezamos con la conmutatividad. Veamos qué pasa con esta primer propiedad, ¿de acuerdo? Voy a manejar la misma notación que me están indicando y voy a decir f de u con b debe ser igual a la función de b con u. ¿Sí? Como todavía no es un producto interno como tal, ¿sí? Entonces la notación voy a seguirla como me la dieron en el enunciado. Y entonces, vamos a ver la conmutatividad. Al relacionar u con b es este resultado. O se los pongo de esta manera. x1, x2 relacionado con y1, y2. Para que lo vean de forma concreta. Del otro lado sería y1, y2 con x1, x2. Son notaciones, todas son notaciones. Aquí lo importante es que sepas analizar. Quiere decir que voy a tomar la primer componente del primer vector al cuadrado, la primer componente del segundo vector,
más las segundas componentes, ¿de acuerdo? Esto es lo que me está indicando la reglita a seguir. Y entonces, esta relación sería x1 al cuadrado, y1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, y2 al cuadrado. O sea, esta relación es este resultado. Del otro lado, mi primer componente ahora es esta, entonces es y1 al cuadrado por x1 al cuadrado, más y2 al cuadrado, x2 al cuadrado. ¿Sí? Vean la diferencia. Como ahora hago la notación, no me caso con, es que x1 tiene que ir aquí. No, simplemente analizo qué me pide la reglita a seguir de la función y la especifico. Ahora sí, analicemos el resultado. Esto y esto es igual, hay conmutatividad en los reales. x2, y2, x2, y2 también hay conmutatividad en los reales. Por lo tanto, esta propiedad se cumple. Vamos con la distributividad. Para la distributividad son 3 vectores, entonces voy a especificar los 3 vectores primero, y entonces sería x1, x2, y1, y2, sumados, y estos relacionados con z1, z2, ¿sí? Para que sepamos cómo trabajar. Del otro lado tendría que ser x1, x2, relacionado con z1, z2, distributividad, más y1, y2, relacionado con z1, z2. Primero debo sumar. Aquí tengo una suma, entonces primero sumemos, que sería x1 más y1, primer componente del vector, x2 más y2. Luego la voy a relacionar con z1, z2, ya con la reglita que me están dando, la regla a seguir. Del otro lado voy a reescribirlo, que sería x1, x2 con z1, z2, más y1, y2 con z1, z2. ¿Va? Para tenerlo todo aquí listo. Ahora sí, esta es la primer componente, segunda componente. Sigamos la reglita. Primer componente, x1 más y1, todo esto al cuadrado. Por la primer componente que es z1 al cuadrado. Más segundas componentes que sería x2 más y2 al cuadrado, la segunda componente del vector al cuadrado. Bien, del otro lado, aquí sería x1 al cuadrado por z1 al cuadrado, más x2 al cuadrado. Voy a dejarlo de esta manera. La parte izquierda, tal cual. Voy a factorizar la z1. Bien, entonces sería x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, factorizó z1 al cuadrado. Ahora factorizó, aquí estaba mal, factorizó z2 al cuadrado más x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, todo esto por z2 al cuadrado. Observamos, ¿sí? Al sumar. Ahora, fíjense, observen, x1 al cuadrado, estoy factorizando z1 al cuadrado. Vean lo que tengo aquí. Aquí, como les decía, es un binomio al cuadrado, o sea, x1 más y1 al cuadrado. Y aquí es x1 al cuadrado más y1 al cuadrado, porque estoy factorizando esta z1 y luego esta z2. No es lo mismo esto que esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la propiedad no la cumple. Ya hasta aquí directamente me puedes decir, no es producto interno. Pero con la idea de que apliquemos las 4 propiedades, continuemos con la siguiente. La siguiente es homogeneidad. ¿Sí? Veamos la homogeneidad, a ver qué nos dice esta. Entonces recuerden, multiplicación de alfa por un vector. Voy a poner x1, x2 relacionado con y1, y2. Voy a poner corchete, ¿va? Igual a alfa por, ahora sí, x1, x2 relacionado con y1, y2. ¿De acuerdo? Analicemos.
Primero hay que multiplicar el escalar por el vector, por lo tanto me quedaría alfa por x1, alfa por x2, que seguirá siendo un vector de R2, ¿bien? Y del otro lado es alfa, si me permiten lo voy a repetir, para no adelantarme como un paso, y1, y2. Y entonces ahora sí, apliquemos. La primer componente, o sea, alfa por x1, todo esto es al cuadrado por y1 al cuadrado, ¿sí? Entonces aquí sería alfa cuadrada realmente, entonces hay que tomarlo en cuenta. Más alfa x cuadrada, todo este componente al cuadrado por y2 al cuadrado. ¿Bien? ¿De acuerdo? Del otro lado sería alfa. Ahora sí, hagamos el producto interno entre estos dos vectores. Y sería alfa por x1 al cuadrado, y1 al cuadrado, x2 al cuadrado, y2 al cuadrado. ¿Qué observan lo que les acabo de decir? Aquí está alfa por x1, es esta componente completa, y entonces todo elevado al cuadrado, entonces sería alfa cuadrada x1 al cuadrado. Y de este lado nada más sería alfa por esto, más alfa por esto. Como pueden observar, no es lo mismo. Vamos a desarrollarlo si quieren. Alfa al cuadrado por x1 al cuadrado por y1 al cuadrado más alfa al cuadrado, x2 al cuadrado, y2 al cuadrado. Del otro lado sería alfa por x1 al cuadrado por y1 al cuadrado más alfa por x2 al cuadrado por y2 al cuadrado. Como pueden observar, no es lo mismo y tampoco se cumple esta propiedad. La positividad se observaron, lo voy a poner, era A, el vector con el mismo vector mayor a 0, siempre cuidando que este vector sea diferente del vector nulo. Es decir, ahora sería x1 con el mismo vector, x1, x2, perdón. Entonces es x1, x2, el mismo vector x1, x2. Este resultado tendría que darme siempre mayor a 0, positivo, ¿de acuerdo? Y entonces esto sería x1 al cuadrado por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado por x2 al cuadrado. Esto siempre debe ser mayor a 0, siempre y cuando el vector sea diferente del vector nulo. Y entonces, como podrán observar, misma base, entonces esto sería x1 a la cuarta más x2 a la cuarta. Pregunto, ¿esto siempre te va a dar un número mayor a 0? Es una potencia par, ¿sí? Entonces, siempre, aunque sea negativo, te da positivo el resultado. Pero analizo, si el vector es el 0, 1, por ejemplo, y es un vector de R2, la componente, no el vector, la componente x1 es 0. Pero x1, x2 vale 1, y entonces a la cuarta me daría 1. Pero si fuese negativo, por ejemplo, menos 1,0, si vean, me estoy acercando a los valores muy cercanos al 0, que no sean el 0, y entonces me daría menos 1 a la cuarta, sería x1, te daría 1. Y 0 esta componente, ¿sí? Como pueden observar, a partir de esto, ¿sí? Y de trabajar componentes nulas, componentes, no vectores, yo puedo decir que esto siempre me va a dar mayor a 0, siempre va a ser positivo. Por lo tanto, esta propiedad sí se cumple. Pero, como pudimos ver, la distributividad y la homogeneidad no se cumplían. Por lo tanto, la función dada no es producto interno. ¿De acuerdo? Y esto fue sobre el campo de los reales. Veamos sobre el campo de los complejos. Considerando el espacio vectorial C2, donde se define la siguiente función. Vean, aquí sí ya me dan la notación de producto interno por algo, ¿verdad? Por algo. Y vean cómo me relacionan las componentes. Observen, la característica del vector inicial es x1, y1.
El segundo vector es x2, y2. Fue diferente a como la manejamos hace rato, que era x1, x2, y1, y2. Eso es importante porque a la hora de relacionar las componentes no nos vayamos a equivocar a la hora de sustituir alguno de los valores, ¿de acuerdo? Entonces, de repente es importante poner como quién es x1, y1, x2, y2, ¿de acuerdo? Bueno, me dice, determina si la siguiente función es un producto interno, en donde x2 rayita y y2 rayita, ¿sí? Son los conjugados de x2 y y2 respectivamente. Hay que saber diferenciar cuando estamos hablando de un vector y cuando estamos hablando del conjugado de una componente, ¿de acuerdo? Entonces, aquí de repente el ver la testa en un lado o en otro es completamente diferente. ¿A quién está la testa? ¿Está sobre los vectores o está sobre una componente? ¿De acuerdo? Y entonces vamos a empezar a analizar si esta función es un producto interno. Lo vamos a ver con las cuatro propiedades. Y entonces, la primera vamos a llamarle la simetría o conmutatividad que les había comentado, ¿no? Que ya la vimos en los reales. ¿Qué pasa en los complejos? Y aquí está. Entonces sería x1, y1 con x2, y2. Tu resultado del otro lado tendría que ser x2, y2, conmutando, x1, y1. Pero el resultado de esto todavía lo tienes que conjugar, ¿de acuerdo? Este x1, x2 es el resultado de esto, es decir, 2 veces x1 por x2 conjugado, x1, x2 conjugado, más 2 veces y1, y2 conjugado. Sigo la regla. Del otro lado, vean que estas son las primeras componentes del vector, entonces tendría que ser 2x2 por x1 conjugado, más 2 veces y2, y1 conjugado. Y a este resultado lo debes de conjugar, ¿de acuerdo? Aquí sí me puedo permitir, porque ya estoy viendo que son componentes, entonces hago esto, ¿de acuerdo? Y entonces me quedaría 2x1 por x2 conjugado más 2y1, y2 conjugado. El número real, su conjugado sigue siendo el mismo número real. x1 conjugado y lo vuelves a conjugar por x2 conjugado más 2 veces y1 conjugado y lo vuelves a conjugar, llegas al original por y2 conjugado. ¿Sí? Ya sea que lo quieran ver de esta manera, de esa manera, o poner todavía el asterisco, ¿va? Y observen, lo de la izquierda es exactamente la derecha, por lo tanto mi propiedad se cumple. ¿Qué tal si no hubiese estado conjugado? ¿Va? Las siguientes propiedades es como la aplicamos igual que los reales, solo hay que tener el cuidado de ir viendo qué pasa con estos conjugados. Entonces vamos con la distributividad. La distributividad serían 3 vectores, entonces x1, aquí es suma, x2, y2, ¿sí? Vamos a hacerlo diferente. Para la distributividad entonces son 3 vectores, entonces sería un primer vector es x1, y1, sumado con un segundo vector que es x2, y2. Y luego la separación de esta rayita para decir que voy a trabajar con x3, y3, ¿va? Vectores de C2, C2. Del otro lado sería x1, y1 relacionado con x3, y3. ¿Bien? Más x2, y2 relacionado con x3, y3. ¿De acuerdo? Aplicamos entonces aquí. Aquí es la suma y entonces sería x1 más x2, y1 más y2, relacionado con el tercer vector que es x3, y3. Sigamos del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Esta es la primera componente, segunda componente y entonces observemos, sería 2 veces x1 más x2, todo multiplicado por x3 conjugado. Sigo la definición, más 2 veces y1 más y2, todo esto por
y3 conjugado. Este es el resultado. Aquí está, ya terminé. Esto es un escalar. Del otro lado, ¿qué me da? Sería x1 por 2 veces x1 por x3 conjugado más 2 veces y1 por y3 conjugado más 2 veces x2, x3 conjugado más 2 veces y2, y3 conjugado. Sigo la regla. Si me permiten, puedo factorizar y de acuerdo a lo que estoy viendo, factorizan el 2 y factorizan el x3 y el y3 conjugado. Entonces aquí está x3, x3. 2x1 más x2, todo por x3 conjugado, más 2 veces y1 más y2, todo esto por y3 conjugado. ¿Sí? Para poder visualizarlo de forma más sencilla y que vean que a la izquierda y a la derecha es exactamente lo mismo, por lo tanto la propiedad se cumple. ¿De acuerdo? Siguiente propiedad, homogeneidad. Veamos entonces homogeneidad, que sería alfa por el primer vector que es x1, y1, x2, y2. ¿De acuerdo? Dos vectores. ¿Va? Y del otro lado es alfa por x1, y1 relacionado con x2, y2. Bien, apliquemos. Este escalar se multiplica a este vector, por lo tanto es alfa x1, alfa y1. Afecta nada más al primer vector porque es el único que está multiplicando. x2, y2. Bien, y entonces sigo la propiedad. Y entonces sigo la regla de correspondencia indicada. Sería alfa, 2 veces alfa por x1, ¿sí? Todo por x2 conjugado. Más, ahora, 2 alfa y1 por y2 conjugado. Observen. Del otro lado sería alfa, que multiplicaría a x1, 2x1 por x2 conjugado, más 2 veces y1 por y2 conjugado. Y el escalar, pues, lo desarrollo 2 alfa x1, x2, más 2 veces alfa y1, y2. Sí, para que también puedan visualizar que exactamente lo de la izquierda es exactamente la derecha, por lo tanto la propiedad también se cumple. Vamos por buen camino para que sea producto interno. Última propiedad, positividad. Positividad, ¿va? Y entonces es el vector con el mismo vector, es decir, x1, y1 con x1, y1. Esto me tiene que dar siempre mayor a 0. Cuidando, por favor, que este vector sea diferente del vector 0. Y entonces esto me daría 2 veces x1 por x1 conjugado. Este es x1 por su conjugado. Interesante. No es al cuadrado. ¿Sí? No es x1 al cuadrado, es esta componente por su conjugado. Y entonces aquí viene algo interesante. Tendríamos que analizar y recordar que estamos sobre el campo de los complejos. Por lo tanto, la estructura de este complejo sería de la forma A más BI. ¿Sí? Son componentes complejos. Su conjugado sería A menos BI. ¿Sí? Y entonces, si tú haces la operación de esto, siempre te va a dar A cuadrada más B cuadrada. Lo voy a poner acá mejor. A cuadrada más B cuadrada. Si te das cuenta, estarías trabajando solo con los coeficientes. A al cuadrado y B al cuadrado. La I, ¿sí? Al hacer la distributividad podrás observar que te da I cuadrada con su signo que es menos 1. Esto me arroja un real. Y además es un real donde las componentes siempre van a estar al cuadrado. Por lo que tú tranquilamente puedes decir, pues esto siempre es positivo. ¿Sí? Aunque mis componentes sean complejas. Y lo mismo, esto también siempre te da positivo. Y luego lo multiplicas por 2, un número positivo por 2. Y luego sumado a otro número positivo por 2. Obviamente esto siempre te va a dar mayor a 0. Claro,
habría que pensar que a lo mejor tu vector puede ser este, ¿no? Una de las componentes nulas, pero la otra no. Con esto garantizas que siempre te va a dar mayor a 0. Por lo tanto, el análisis de esto me dice que la propiedad también se cumple y la función que me están dando es un producto interno, ¿sí? Pero ahora estoy sobre los complejos. La función es un producto interno. La primera propiedad que recordé es referida a esta positividad. A con A siempre te va a dar un número real. No importa si está sobre los complejos. Aunque A sea un número complejo, el producto interno del vector con el mismo vector siempre es real. Aparte hay que cuidar, por supuesto, que si estás trabajando con un producto interno, además siempre va a ser mayor a 0. Ahora, fíjense qué interesante es a quién está multiplicando el escalar. Porque si estás también sobre los complejos, el escalar también puede ser complejo. Y entonces, si el escalar está multiplicando al segundo vector, no al primero, al segundo vector, también se aplica la homogeneidad. Solo que la homogeneidad se aplica ahora. Sale como conjugado. Tendrías que hacer el conjugado de A producto interno B. ¿De acuerdo? Estas son propiedades que ya se cumplen una vez que ya tienes un producto interno y con las que hay que tener cuidado. Una última propiedad que ya les había comentado, que si tú haces el producto interno, si lo manejamos de esta manera, recordarán que por ahí se las comenté, que si yo hago el producto interno, no importa a la izquierda o a la derecha, con el vector 0, esto me va a dar como resultado el escalar 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estas serían las 4 propiedades más importantes. Cuidar aquí, por supuesto, que el vector sea diferente del vector 0, ¿sí? Estas serían mis 4 propiedades. Una vez que ya tienes producto interno, estas siempre se cumplen, ¿de acuerdo? Espero que haya ayudado. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.